A nivel mundial existen millones de familias en situación de riesgo, niños que viven en situaciones de extrema violencia o de pobreza. Este programa consigue recuperar hasta un 80% de las familias intervenidas. Doctora María Rocío Gómez Juncal, ¿hay salvación, hay solución, hay algo que podamos hacer en realidad con las familias en riesgo? Wow, súper A pregunta. tope, empezamos A fuerte. tope, empezamos fuerte. Es que yo te lo digo Eh, porque estuve leyendo vuestro programa de la sistematización del programa de integración familiar para intervenciones familiares y yo te juro, Ajá, porque tengo amigos también que están en tema de educación con familias en riesgo y me parece un tema hiper complicado. Entonces te ajá. pregunto, lleváis, creo que ya 30 años con un programa, ¿hay solución, hay salvación? ¿Se puede hacer algo con las familias en riesgo? Bueno, yo concretamente no llevo 30 años, yo llevo colaborando con una fundación que se llama la Fundación Meniños, que ellos sí acaban de cumplir 30 años trabajando con familias en situación de riesgo y vulnerabilidad. Y por supuesto, hay muchas medidas que se pueden tomar para poder proteger, acompañar bueno, ser útiles para las familias que están en una situación que en muchísimos casos es muy compleja a nivel estructural. Quiero decir, ¿podemos hacer muchas cosas con las familias? Sí. ¿Podemos cambiar el entorno, la sociedad, el acceso a la vivienda, el acceso a la Es que me educación? parece un Bueno, ahí tema... está más complicado, claro, pero ¿qué podemos hacer con lo que tenemos, con familias que están en situación, pues, bueno, peor que otras muchas, ¿no? Entonces sí que se puede, y de hecho, pues eso, estamos trabajando en ello para que sea así. Te tengo que empezar a preguntar, por lo difícil. Entonces, Va. tú llevas mucho tiempo trabajando con temas de familias en riesgo y la pregunta dura del principio, ¿qué es lo que no se puede solucionar con familias en riesgo? Guau, hacemos preguntas muy complicadas. ¿Qué es lo que no se puede solucionar? Pues muchas veces no podemos solucionar el contexto, dónde están, ¿no? Estamos hablando de contexto económico, de contexto social. Podemos trabajar con ellos para que reconozcan cuál es su situación y para que pongan, pues distintas habilidades al servicio de la mejora de esa situación. No podemos meternos dentro de sus cabezas, pero sí que podemos mostrar otros modelos de vida, de solución, de trato a las familias. También tratar de comprender qué ha ocurrido para llegar a ese lugar, ¿no? Eso es importante. Me, Eh, me qué parece... herencias a veces de formas de trabajar con las familias. Quiero decir, vivimos en un entorno concreto, pero también tenemos unas familias concretas que nos han trasladado una forma de entender la realidad, una forma de entender la crianza, una forma, y casi no me gusta decir que hemos heredado, porque no lo hemos heredado, ¿no? A nivel genético, pero sí que hemos convivido con entornos muy concretos que nos han hecho, pues, entender la realidad como es. Nosotros podemos aportarle otras formas de entenderla, ¿no? Claro, Y de entenderse a sí mismos. es que me parece muy interesante eso que has dicho. Has dicho para que reconozcan que son familias en riesgo. O sea, las familias que están en riesgo no reconocen que son familias en riesgo. Bueno, en muchas ocasiones, se sienten con mucha razón violentadas por otra parte de la sociedad que les, señala con el dedo acusador, casi como si ellos fueran, los responsables de una situación muy dramática, cuando en realidad es muy difícil salir de un hoyo cuando ya has nacido en ese hoyo y no hay muchas oportunidades para poder salir de él. Entonces, cuando todo lo que recibes en muchos casos es con el dedo acusador, ¿no? Lo mal que lo has hecho a lo largo de tu vida, lo que Ya. haces es ponerte en una situación de defensa. ¿No? Antes que poder identificar cuál es la situación que no depende de ti y que depende de ti para poder salir de ese entorno. No quiero ser excesivamente reduccionista porque tiene su peligro, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces, de hecho ya lo decía Pablo Coelho en su momento, ¿no? Cuando hablaba del concepto concientizar, que eso sí, un palabra muy extraño, pero que todos los que saben de qué estamos hablando, lo que haces es casi ponerle, yo siempre se lo digo a los alumnos, las cerillas en los dedos de los pies para que vean, ¿no? Para que sean conscientes de que eso se lo ponen a lo mejor desde el exterior y tú puedes sacarlas antes de que llegue a tus pies el fuego. No sé si la metáfora nos sirve. Sí, sí, te entiendo. O sea, la idea es que reconozcan su situación de vulnerabilidad que antes de que sea demasiado tarde y poder actuar, ¿no? Es un poco lo que has dicho con una Efectivamente. metáfora que recuerda un poco las torturas medievales. Me gusta. Es un Eh, poco fuerte también. con esto, claro, me parece interesante porque además vivimos en una época muy fastidiada en la que tenemos grupos políticos muy duros que están incluso hasta señalando a este tipo de familias como si fueran ellas mismas las que deciden estar así para
cobrar ayudas, o sea, que ya no únicamente son víctimas, sino que se sentirán también como culpables por alguna gente. Exactamente, tremendo esta cuestión, ¿no? Y lo que tenemos que trabajar ahí también es mucho el autoestigma, ¿no? Identificar qué parte de ese mensaje se creen ellos mismos y romperlo. Y luego hacer una campaña también de sensibilización importante para tratar de desmontar esos mensajes de odio, que no deja de ser mensajes de odio muy reduccionistas sin entender cuál es la realidad de las situaciones, ¿no? De vulnerabilidad, pobreza o incluso de abuso de sustancias o de maltrato. Es decir, hay situaciones muy complejas detrás, ¿no? No se pueden reducir en lo eliges tú ¿no? Y sigues con eso. Porque, doctora María Rocío Gómez Juncal, con la experiencia que te avala, ¿puede ser que la gente pobre, con problemas, fastidiada, no lo elige? ¿Puede ser que no lo elija? ¿Es Siempre posible? digo, claro, siempre digo lo mismo. Y esto puede ser así un poco difícil de comprender en algunos contextos. Evidentemente, muchas personas han podido estar conviviendo en situaciones muy dramáticas y tomar rumbos diferentes, pero no conozco a ninguna persona que esté en una situación dura y que pase por situaciones muy duras, incluso ejerciendo violencia sobre otras Mm, personas o que tenga un recorrido sencillo. Es decir, siempre ha habido mucho dolor detrás, mucho dolor. Y evidentemente cada uno de nosotros podemos tener las herramientas para poder elegir un sitio u otro, ¿no? Y poder orientar nuestra vida hacia un lado o hacia otro. Y eso va a depender de múltiples factores, bueno, desde cómo somos a nivel biológico, es decir, cómo está configurado nuestro cerebro y cómo responde, a cuáles son todas las oportunidades y modelos que has tenido a lo largo de tu vida. Y eso no es sencillo, ¿no? Hay ujú. una fina línea que yo creo que todos tenemos y todos nos hemos visto también muy cerca del otro lado. Y es muy frágil, ¿no? Nuestra situación a veces de buena situación económica o buena situación social es muy frágil, es Muy mucho más fácil, frágil sí. de lo que pensamos. Y es muy fácil, ¿no? En un momento determinado, pues irnos hacia otro lado. Bien, entonces sabemos lo que sí que es más difícil de poder cambiar, pero ahora vamos a hablar en positivo, es decir, en lo que sí podemos abordar. Y te traemos porque estáis con un proyecto que se puso en marcha, que es sistematización de programa de integración familiar para intervenciones familiares, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Habéis podido publicar un libro ya con una metodología, habéis podido hacer estancias para poder perfeccionarlo, para asentarlo en España, en Portugal, a nivel internacional. Ahora estáis con estrategias de apoyo a la parentalidad en riesgo, estudios de intervenciones con familias en contextos de vulnerabilidad. Entonces, Rocío, creo que tenéis bastante mano, experiencia y trabajo con lo que estáis haciendo para poder decirnos lo que sí que se puede cambiar, con lo que sí que se puede ayudar para levantar esta situación. Ujú. Nosotros estamos trabajando pues, con este proyecto, un poco lo que nosotros llamamos el modelo MOME, que es el modelo de la Fundación Meniños, que ellos ya venían trabajando en él, pero hacía falta sistematizarlo, darle una forma, un protocolo, una forma de trabajo más, bueno, más formal. Lo que nos gusta hacer eh, a los doctores al final, hacer Claro, metodologías, ¿no? Claro. efectivamente. Entonces, ellos lo que hacen es básicamente partir de un lugar que es el reconocimiento del trauma y el reconocimiento de la situación de vulnerabilidad. Desde la falta o sea, desde el no enjuiciamiento y tratar de comprender cuál es la realidad de las personas. Trabajan también desde el modelo de apego, ¿no? Es decir, qué es lo que generan los vínculos entre las personas que hacen que se cuiden unos a otros. Y también desde las habilidades parentales. Este tipo de relaciones, pues a veces más complicadas entre familias que llevan a las situaciones vulnerables de sus niños y niñas. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de familias que tienen expedientes abiertos en servicios sociales por maltrato, abandono, negligencia con respecto al cuidado de sus hijos e hijas. No han sido reconocidos en muchos casos, por no decir en todos, como familias que tienen un pasado y ese pasado está determinando en gran medida cómo entienden ellos la crianza, por ejemplo. Ya. Entonces, aquí lo que podemos hacer es hacer ese reconocimiento y ese, si me permitís el concepto, entrenamiento primero en reconocerse a sí mismos cómo son y que los han llevado hasta ahí y crear otras nuevas habilidades de vínculo con sus hijos e hijas, reconocimiento, ¿no? Incluso de su emocionalidad, etcétera. A veces tenemos a padres, madres y esto no siempre exclusivamente en familias en situación de vulnerabilidad y riesgo, así con la etiqueta, pues que interpretan
a veces a sus hijos e hijas desde la violencia, desde el reto, desde, ¿ves? Me está poniendo a prueba y entonces yo tengo que ejercer jerarquía para que esto no se vaya de madre, ¿no? Soy padre, Entonces, sé de lo que me hablas, sí. exactamente. Entonces, cuando reconoces ese comportamiento de tu hijo o hija desde otro lugar, dices, oye, si está gritándome, ¿qué función está cumpliendo eso? O sea, ¿por qué me está gritando? ¿Tendrá miedo? ¿Estará asustado? ¿Está inseguro? ¿Cree que no? Si lo reconoces desde ahí, la interpretación es diferente, tu comportamiento también es diferente. Y esto que parece utópico en familias muy complejas, ¿no? Que están en situaciones muy complejas, funciona muy bien cuando entras y todo cambia, la relación desde ahí cambia, ¿no? Se deja de entender la relación de parentalidad como un ejercicio de fuerzas para entenderlo como un equipo bien engranado, ¿no? Que puede hacer que todos vayan hacia un lugar pues más, ¿no? De mayor bienestar. Rocío, me gusta mucho porque en esta conversación que estamos teniendo repites mucho la palabra reconocer, que se reconozcan. Y yo te voy a tirar una patata caliente, una idea que me está surgiendo con esto que estamos hablando. Puede ser que el gran problema sea que nosotros, por la sociedad, por lo que hablamos, por lo que percibimos, nos asignamos y asignamos a otros etiquetas que son fáciles de tratar y que vuestro trabajo principal es poder disolver esas etiquetas y hacer que la gente se reconozca y reconocer a los otros como lo que verdaderamente son y empezar a trabajar por ahí. Es decir, el problema principal es que el ser humano es fundamentalmente tonto, reduccionista y simplista. Todos mal. Bueno, es que no, no sé si no creo que el ser humano sea tonto y Un reduccionista. poquito sí, un Creo poquito sí, un que, poquito sí. A bueno, ver, no podría trabajar pensando eso. Lo que sí que creo es que me el gusta porque no dices que no lo sea, dices, no podía trabajar pensando en eso, no creo, pero ¿no lo Eh, son? ¿Nos la no, jugamos? bueno, porque en ciencia nada es ¿no? Es Una verdad. verdad absoluta. Entonces, hasta que Los doctores hacemos claro, metodologías y nunca damos afirmaciones, solo más dudas. Si no se exactamente. acabaría el trabajo. Hasta que se demuestre lo contrario, voy a decir que espero que no. Vale. Lo que creo que sí que ocurre es que estamos imbricados en unas sociedades en las que es más fácil, ¿no? Pues desde que nacemos casi, decir, pues es que es muy dócil, pues es que es muy gamberro, pues que no, y se nos ponen etiquetas desde que nacemos Te ya, lo y eso juro que es como estar escuchando una de estas cumpleaños de padres en los que, ¿sabes? Los chavales se los etiqueta como si fuera un vídeo de TikTok, ¿sabes? En plan, hashtag. Pa, 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 pa. total, total. Y además es que él siempre fue, y es que ella Y siempre ahora. fue, ¿no? Y ahora no Mm, sé cuánto tal. Entonces, desmontar todo eso es muy complicado. Y muy probablemente nosotros nos reconozcamos en muchas situaciones en las que, pues, en un momento de cabreo, cuando llegamos después de trabajar, estamos muy cansados, tenemos que ponernos a estudiar con nuestro hijo, con nuestra hija, o pues nos dice que ha suspendido un examen, pues muy probablemente nos veremos nosotros mismos diciendo una frase de nuestros padres sí. diciendo, ¿cómo es posible? Ese es tu trabajo, bla, 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 ¿no? Ni Entonces, cansado ni cansada, sí. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí detrás, no? Este realmente soy yo. De repente, cuando me analizo, digo yo, es que yo no quiero ser esto, ¿no? No quiero ser esta persona. ¿Qué me está llevando a esto? Y qué pasa cuando esa reacción es muchísimo más dura, ¿no? Pues cuando es a través de un golpe, cuando es a través, pues eso, de un maltrato o lo que sea. Bueno, pues ahí tendremos que evaluar cuáles son los patrones anteriores, de dónde vienen esos patrones, ¿no? ¿Qué seguridad te dan esos patrones? Eh, y a partir de ahí reestructurarlos, ¿no? Reconociendo qué es lo que te está dando esa forma, ¿no? ¿Qué función tiene esa forma de reaccionar? Pero también qué puedes hacer con eso, cuál es la alternativa, ¿te gusta dónde estás? Me Ahí, gusta. ¿no? Entonces entiendo que la metodología que estáis desarrollando es justamente primera fase, reconocimiento y luego actuación desde la educación. Y ahora viene la pregunta más difícil. Hablamos de esto aquí, es muy bonito, en este podcast precioso, en pocas palabras, suena todo muy bien, pero tengo que preguntarte, ¿lo habéis aplicado? Sí. ¿Habéis visto resultados? ¿Me puedes dar porcentajes de familias? Te iba a decir recuperadas, pero no sé cómo poder definir esta recuperación de la que te estoy preguntando. Tú sabes a lo que me refiero, pero no sé cómo definirlo. ¿Me puedes decir cómo va el tema? Mira, en estas familias con las que trabaja la fundación y que, repito, nosotros lo que hemos hecho es llegar, ordenar todo, darle sentido a nivel teórico y ahora mismo estamos validando escalas de evaluación que midan el impacto concreto del modelo concreto con esas familias concretas, no otras herramientas, ¿no? Que a veces se utilizan. Estas familias pasan por un proceso de trabajo con los equipos de 2 años 2 aproximadamente. años, ¿eh? Por 2 años, familia. claro. Entonces no es fácil. Espera. Esto no ¿Tenéis? llegas así, pum, 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 son 2 Pero años. ¿con cuántas familias trabajan a la vez estos equipos? Pues ahora mismo están entre 150 a 200 familias O sea, hay en gente, Galicia.
para que me Mm. haga una idea, ¿cuánto es un equipo de estos profesionales que trabajan con cada familia? ¿3, 4, 5 personas? No, cada familia está trabajando con un profesional. Un profesional. O sea, que hay Sí. un profesional que se ocupa a la vez de 200 familias. No, hay un profesional que trabaja con 6 familias. Con 6. Y hay equipos, ¿no?, que están Ah, vale, repartidos va. por toda Galicia, que están trabajando, con diferentes familias. Claro, porque Un eso profesional vaya por cada familia. merecumbe, ¿no? Porque Total. tenemos que luchar contra el apego, educar en habilidades parentales. Bueno, Claro, y antes de todo eso, llegar a las familias para que sean, para que confíen en ti y en ese proceso. Quiero decir, muchas de las, del trabajo inicial es ganar la confianza de las familias y que no te perciban otra vez como un profesional, que está en su púlpito diciéndote lo mal que haces las cosas y te voy a decir yo cómo voy a solucionar tu vida. que yo me imagino, Rocío, que con todo el cariño del mundo, nuestros amigos doctores, alguno que otro te habrás encontrado que, por su lenguaje corporal, por su expresión, Bueno, ofrece totalmente, esa imagen al final, porque los doctores somos todos muy totalmente. modernos, pero no todos. Totalmente, totalmente. En este caso, parte del modelo implica eso, es decir, no hay ningún profesional que trabaje con este modelo que parta de ese lugar, porque siempre va a partir de un modelo de reconocimiento de daño en la otra persona, de reconocimiento de trauma en la otra persona. Yo hay una frase que recupero de la Mónica Otero. Mónica Otero es la coordinadora del programa Ujú. y recuerdo una conversación con ella que me impactó mucho, además es una persona brillante y maravillosa, tendríais que escucharla, que dice, cualquiera de las personas técnicas, ¿no?, de los profesionales que trabajan con nosotros, tienen que, y atentos a esto, tienen que amar a los padres con los que están trabajando igual que lo aman sus hijos. Solo así puedes trabajar con ellos, independientemente de que conozcas la historia de maltrato, de que están consumiendo drogas delante de ellos, de que han, o sea, tienes que amarlos igual. Ostras, Solo así Rocío, puedes encontrar el lugar. claro, pero eso, claro, al final eso obliga al profesional, a ti, a los que estáis trabajando, a ponerse a un nivel de empatía tan profundo que yo creo que la gente, tienes a varios compañeros que han llegado llorando a casa más de una vez, yo creo. Sí, sí, bueno, llorando, llorando, quiero decir, hay situaciones en las que los profesionales también tienen que cuidarse mucho, porque las situaciones son muy dramáticas. O sea, Claro, un ejemplo, hay una situación que a mí también me impactó muchísimo de esta profesional que decía que, bueno, que tú como llegas a ser el referente de esas familias y de esos niños y niñas con los que trabajas, pues tenía un justo. caso, voy a cambiar edades y situaciones, ¿no? Pero eran 2 niños muy pequeños, que vieron cómo su madre saltaba por una ventana y se suicidaba. Mm, y tú tienes que llegar ahí y sostener esa situación y trabajar luego con esos niños y con la familia extensa para poder acoger esa situación, después de haber a lo mejor trabajado 7 8 meses previamente con esta chica y con todo el entorno. Entonces llegas absolutamente destrozado. Pero tienes que cuidarte tú también, ¿no? A esos niveles. Uf, Quiero decir, tienes que claro. hacer el trabajo también de reconocimiento de cuál es tu papel, qué puedes sostener ahí, qué es lo que puedes hacer, y entender que el sufrimiento de las familias es suyo, no es tuyo. Y a mí me parece muy importante también reconocer que hacerlo tuyo, y voy a decir así un poco una barbaridad, pero lo digo también mucho a mis alumnos porque creo que impacta y creo que es importante tenerlo en cuenta, hacerlo tuyo es una falta de respeto hacia esas familias, porque no es tuyo, es suyo, Claro, te entiendo, te entiendo, te entiendo. ¿no? Es como si tú estuvieses ahí, ¿no? No son tus cobayas, son personas que tú, claro, lo Es entiendo. suyo y tienes que respetar su sufrimiento y su recorrido, no es el tuyo, entonces tampoco puedes pelearte con si lo hiciesen así, tendría que ser, no, es que es suyo el recorrido. Y, Tú lo hablas desde tu realidad, ¿no? De tu experiencia. y me sorprende que podáis hacer una metodología con esto, porque la verdad es que me parece que cada caso tiene que ser tan único, tan concreto, que hacer una metodología de esto tiene que ser un trabajo duro de narices. ¿O no? Porque en el fondo siempre hay el mismo lugar, que es el reconocimiento del trauma. O sea, todas Reconocimiento estas del trauma. familias, conviven con traumas familiares, ¿no? El concepto de trauma no entendido desde el nivel psicoanalítico del inconsciente, bla, 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 sino de situaciones brutales a nivel vivencial que han hecho de estas personas, quienes son, o sea, que reaccionar de la forma en que lo hacen. Entonces, cuando tú lo reconoces, lo comprendes, lo identificas, puedes llegar a comprenderte quién eres tú y encontrar formas de rehacerte o el concepto realmente es como reasignar significado, ¿no? Darle un significado nuevo a eso que te ha ocurrido y darle un significado nuevo a tu vida. O sea, Me no tienes por gusta. qué llevar siempre ese dolor a cuestas, puedes entenderlo y Pues dejarlo ir.
¿no? Rocío, llevamos hablando de penas mucho tiempo, quiero que me des alegrías. Dime cosas bonitas que han pasado, chavales que han salido adelante, Ajá. déjame Muchas, sonreír. muchas familias. O sea, claro, este creo que es un momento también para reivindicar la necesidad de hacer lo posible. Quiero decir, como hay mucho que hacer, necesitamos a muchos cómplices, necesitamos a muchas personas que comprendan que se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Trabajando con las familias y que esas familias pueden confiar en los profesionales y hacer un gran equipo. Entonces, el nivel, cuando tú hablabas de recuperación, pues eso, trabajan durante 2 años y ahí se decide, cuando finaliza el programa, si esas familias son aptas, ¿no?, para recuperar a sus hijos, en el caso del que haya habido una retirada de los niños, o no, y en caso de que no lo sea, pues tratar incluso de que puedan hacer cierta convivencia casi, ¿no?, en distintos momentos para que no se pierda esa relación. Madre de Dios, tener que Entonces, decidir eso, ¿eh? O sea, no me quiero ver en la situación de decir, madre mía. claro, porque hay situaciones a lo mejor que han llegado a un nivel, pues eso, estamos hablando, por ejemplo, pues, de uno de los progenitores que está cumpliendo condena en X lugar, por lo que sea, donde a lo mejor la otra parte, pues, todavía consume y no puede hacerse cargo, los familiares, extensos, bueno, entonces tienes que decidir, pero no necesariamente implica una retirada absoluta. Lo que se hace, y que me parece preciosísimo, es que esos hijos e hijas entiendan también cuál es la situación de sus padres, comprendan qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido así, y puedan reconciliarse con esa situación sin que haya ese nivel de odio, de rencor o lo que sea, pudiendo incluso tener relación con sus padres desde un distanciamiento, ¿no? Desde un lugar, ok, no podemos estar juntos, esta no es la situación ideal, pero bueno, hay una comprensión de la situación. Por, Y eso se naturaliza, es maravilloso, ¿no? También poder. porcentaje de éxito. Dame un número. Pues, odio de tener que decirlo, pero alrededor del 80. Vamos allá, Rocío, Sí, eso me cago en la mar. Me sí, alegro, me gusta. sí, sí. Me gusta. Yo por ir acabando ya, hay otra cosa que me llamó mucho la atención de cómo estáis trabajando con el programa, porque habláis de implantarlo en España, de implantarlo en Portugal, de llevarlo a un nivel internacional, y esto me lleva a pensar que hay diferentes problemas en estas cuestiones en función del país. ¿Hay países más duros que otros? Entiendo que sí, Pues claro. en eso estamos ahora mismo. En esta estancia que hicimos en Portugal, encontramos, lo primero que tenemos que hacer es analizar cuáles son las políticas públicas de protección a la infancia en cada uno de los países, porque eso va a determinar el tipo de programas que van a poder hacerse a nivel de intervención con familias, porque al final necesitas, ¿no?, de apoyo institucional. Entonces, lo que estamos haciendo es, una vez que lo vimos ahí, dijimos, ok, políticas públicas bajo el marco de la Unión Europea, Portugal, España, tienen muchas cuestiones en común, aunque luego hay cosas que no se hacen de la misma forma, hay programas bastante similares, se ha llegado a ese lugar, entonces pueden intentar hacerlo así. ¿Qué pasa si nos vamos a otros países? En este caso, con UNIR tenemos la oportunidad de trabajar también con muchos países de Latinoamérica. Bueno, pues Portugal, vamos a irnos a Brasil, ¿no? A ver Ujú. qué pasa en Brasil con una situación social absolutamente diferente, ¿vale? Y español, vamos a irnos a Guatemala. Y ahora mismo estamos en un proyecto en el que estamos colaborando Guatemala, Brasil, Portugal, España, para identificar cuáles son las políticas públicas de protección y en base a ese qué tipo de programas están realizando. Y si sería posible implementar un programa de estas características en estos otros países, teniendo en cuenta cuáles son esas políticas de protección que lo permiten, ¿no?, sostener. Ujú. Antes has comentado que hacían falta como muchos voluntarios, muchos cómplices. Entiendo que hay gente que se puede sumar al proyecto si lo desea, si es profesional del ámbito, o incluso también familias vulnerables que nos escuchen que puedan pedir auxilio. ¿Hay Claro. esa casuística? En este caso, lo que nos interesa también es intentar contactar con distintas entidades de todo el mundo, ¿no? Pues eso, que estén trabajando de una forma concreta y que a lo mejor digan, jo, de hecho ya lo estamos haciendo a veces, pues ahora mismo, ¿no? En un trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, que nosotros a lo mejor dirigimos, que hay mucho interés, profesionales que Ujú. dedican, por ejemplo, a trabajo social o integración social, y dicen, jo, pues que yo desde mi servicio no trabajamos de esta manera, trabajamos desde un lugar muchísimo más, eso, jerárquico, tal, me interesa el modelo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es capacitar para poder aplicar el modelo en distintos entornos y las familias que puedan beneficiarse. Claro, las familias pueden ir a sus entidades de Que referencia, te ¿no? Sus entiendo. servicios sociales de referencia y decir, vale, estos son los programas que hay. Pero luego, como siempre digo también a los estudiantes, de cuando no hay realidades, podemos crearlas. Y quien nos dice que nosotros como profesionales, como psicólogos, educadores sociales, de trabajadores sociales o lo que sea y tal, podemos crear también una entidad propia que diga, jo, pues queremos hacer
este servicio y queremos trabajar de esta manera. Entonces, evidentemente, y luego colaborando, evidentemente, ¿no? con las entidades que ya existen y que están trabajando así de bien y que necesitan también apoyo económico para poder subsistir. Me gusta, pues que las entidades, amiga entidad, si quieres disfrutar de un 80% de éxito salvando y recuperando y reconociendo familias de riesgo, aquí estamos. Doctora María Rocío Gómez Juncal, muchísimas gracias por este ratito en Pocas Palabras y nada, que sigas a tope con el proyecto y es maravilloso, así que nunca lo dejes, vaya, a tope con él. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, buen día, chao, chao. En Pocas Palabras es un podcast de investigación y divulgación realizado por la Unidad de Cultura Científica e Innovación y el Vicerrectorado de Transferencia de UNIR. Dirección Adrián Suárez. Dirección de sonido Jonathan Castilla. Producción Nadia McGowan. Sigue En Pocas Palabras en Spotify, iVoox o Apple Podcast y no te pierdas ningún capítulo.